¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionare. Los saludo, mi nombre es Julián y los saludo desde mi hamaca ya de vacaciones en la playa, pero pues esperando que igual ustedes estén bien y puedan disfrutar de un julio agradable, ¿no? Y ya casi pues ya un mes de entrar a clases o menos, ¿no? Ya como 3 semanas nos faltan los de Lab para entrar a clases y pues igual esperando que sea un buen inicio de clases. Camila, bienvenida de nuevo al programa. Ya sabes, este siempre es el programa de Camila y mío y de muchas otras personas. ¿Cómo estás, Camila? Yo muy bien, Julián, la verdad también disfrutando de las vacaciones dentro de las limitaciones que tiene el COVID y demás. Pero no, todavía déjanos disfrutar un poco más, tenemos más de un mes, empezamos hasta el 27 de agosto, entonces todavía nos queda otro ratito más. Qué curioso, la verdad es que tengo que checar las fechas exactas. Yo juré que empezábamos el 10 de agosto, una cosa así, pero qué bueno saber que tengo sí, más de un mes. Me alivia mucho eso. Todavía tenemos un rato. Y sí, ha sido un bonito verano para mí. Por fin, bueno, por la pandemia he podido descansar bastante y así, pero bueno, tú lo dijiste y yo también lo he dicho, la pandemia es el gran tema del año, el gran tema, probablemente el tema de la década, no lo sé. Y es un tema súper importante del cual hemos hablado desde antes de que llegara a México, ¿no? Desde que estaba apenas en sus inicios en China, y lo hemos venido discutiendo casi semana a semana con sus breves excepciones, y en esta ocasión igual lo hablaremos, ¿no? Es el tema igual que discutiremos ahorita Camila y yo, con una variante interesante, y va a girar en torno a un personaje relativamente nuevo en la política mexicana. Bueno, él diría que no es parte de la política mexicana, que es parte de la burocracia mexicana nada más, y que no es un ser político. Se ha politizado un poco, pero alguien que no conocíamos hace 4 meses, hace 6 meses tal vez, del cual nunca habíamos muchos escuchado hablar, un burocrático de carrera, un académico también de carrera, Hugo López-Gatell, ¿no? El subsecretario de Salud, ¿no? Creo que su título es subsecretario de Prevención y Comunicación en la Secretaría de Salud. Y cómo su entrada, su entrada que fue inicialmente triunfal en los medios de comunicación y en la política mexicana, se ha visto un poco deteriorada y ahora hay muchas opiniones diferentes en torno a su persona, en especial en ti, Camila. ¿Qué opinas de Hugo López-Gatell? Pues bueno, para empezar yo creo que fue la persona a la que escogió el gobierno como para poder decir, ¿saben qué? Va a estar en manos de este cuate, y con justa razón, Julián. O sea, yo creo que es una persona preparada, académicamente es una persona muy preparada. Estaba el otro día yo viendo un reporte, comparaban a la gente o a las personas que estaban a cargo de la pandemia en sus países, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en Brasil, así, tenían como que todos los currículums. Y López-Gatell tiene un doctorado en epidemiología, o sea, no es un señor que no sabe de lo que está hablando, ni mucho menos. Simplemente yo creo que le dieron demasiado peso, pero con sus restricciones que siempre ha tenido el gobierno de la 4T. ¿Y a qué voy? O sea, yo siento que a lo mejor él quisiera dar otro tipo de consejos, otro tipo de noticias o anunciar un poquito más certero la realidad, pero no le están dejando del todo, yo siento, porque va aplazando todo el tiempo las fechas, no dio nunca un consejo certero al presidente, oiga, cuídese, póngase cubrebocas, y todo lo que ha hecho dentro de todo mal, entre comillas, el presidente nunca se mostró con cubrebocas hasta apenas su visita con Trump, ni tampoco se hizo la prueba ni esas cosas hasta ahorita con la visita. Entonces todo lo justificó él señalando a Hugo López-Gatell. Entonces yo creo que fue como una persona a la que tuvieron que señalar, y para mi gusto, hasta el momento no ha sido alguien que ha podido manejar correctamente en México este tipo de situaciones. No sé qué opinas tú precisamente de él. Ahorita vamos a hablar después de qué es lo que ha hecho y qué pudo haber hecho mejor, pero de él yo es lo que opino, que está como entre las dos balanzas. Bien, me parece que es una persona sumamente inteligente, estoy completamente de acuerdo. Me parece que es un comunicador excelente, le sabe expresar de forma excelente, es claro con lo que dice. O sea, podemos estar en desacuerdo con lo que dice, pero lo que está diciendo se entiende perfecto. Lo entiende mi mamá, lo entiende mi abuelita, lo entiende mi abuelo, y a todo mundo le gusta escucharlo hablar.
En mi familia, por lo menos, y la gente con la que he tenido contacto, yo me siento seguro cuando lo escucho hablar, me siento optimista cada vez que lo escucho hablar, aunque a veces los datos no sean tan optimistas, pero es una persona que me transmite seguridad y yo que estudio comunicación, me llama mucho la atención. Creo que es el mejor comunicador que tiene el gobierno ahorita, especialmente en un gobierno que está encabezado por una persona que no es un excelente comunicador en el día a día, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que sí, su doctorado en epidemiología y su trayectoria como académico es sumamente importante y renombrada, y eso igual me da mucha confianza. Creo que él ha politizado su figura un poco más de lo debido, en eso podría conceder, pero estoy en desacuerdo con que él quisiera dar más datos de los que tiene. Yo creo que esos son los datos que hay y puede ser que los datos sean limitados. No creo que haya una gran conspiración para ocultarnos la información. Creo que no hay información. O sea, es un problema y puedo conceder eso. Deberíamos estar haciendo muchas más pruebas, pero una cantidad enorme más de pruebas, pero no creo que tengan ellos más pruebas que no nos estén diciendo. Yo solo soy muy escéptico en cuanto a teorías de conspiración. Más bien creo que no hay más información y da la que está disponible. Me imagino que igual le habrá recomendado al presidente usar cubrebocas en algún momento, no lo sé, pero pues el presidente habrá decidido que no, y pues es una persona que así funciona él y que luego suele no seguir ese tipo de recomendaciones. Hay varias cosas que no me han gustado de Bullock, o sea, sí podría conceder. Por ejemplo, él hasta recientemente mantenía que no había que usar cubrebocas. Eso sí es un hecho, que la sociedad en general no debía utilizar cubrebocas. Y entiendo por qué lo dijo. La OMS hoy en su página de internet dice que no hay necesidad de usar cubrebocas, ¿no? Porque no hay realmente evidencia de que se contagie de forma asintomática el coronavirus. Pero sí la hay. O sea, no hay estudios científicos que lo demuestren, pero sí hay evidencia de que se contagia así. Entonces no han podido adaptar esas recomendaciones. Hugo López-Gatell se ha visto lento con ese tipo de cosas. Pero igual la OMS, igual muchísimos otros países que no han podido hacer. O sea, se está moviendo mucho más rápido la pandemia de lo que muchos académicos y expertos del tema pueden manejarlo, ¿no? Y entonces creo que ahí llegan las limitaciones de este personaje. Estoy feliz de que él esté a cargo, eso sí podría decir. Camila. Pero lo que acabas de decir de las pruebas, estoy totalmente de acuerdo. De los países que conforman la OCDE, México es el país que menos pruebas hace cada 1,000 habitantes, y eso no nos permite tener datos certeros. Además de que los datos que tenemos ahorita en el gobierno, que son los oficiales, están con 2 semanas de retraso. Entonces, hacer un análisis que viene atrasado, que no sabemos cómo se va a comportar por estas fallas en la logística, pues también es un peso para él muy grande, ¿no? Más porque él tiene que dar la cara. Pero ¿sabes qué, Julián? No necesitamos hacer pruebas para saber cuánta gente muere. Y las actas de defunción en el Estado de México y en Ciudad de México juntas suman 35,000 personas. Y ahorita se está diciendo en el gobierno que han muerto 35,000, 36,000 personas aproximadamente. Entonces, ni modo que nada más se hayan muerto las de Estado de México y Ciudad de México. Yo creo que hay muertes en Puebla, hay muertes en Nuevo León, en Yucatán. Yo creo que ese tipo de cosas son las que nos están realmente reflejando. Entonces, claro. Pero ahí es estoy donde... completamente de acuerdo. Y de hecho creo que es súper importante hacer eso. Y va a ser un ejercicio que se va a tener que hacer post pandemia o en algún momento más avanzado de la pandemia. Yo creo que ya se está empezando a hacer en algunos lados donde ya se ha reducido. El cuantificar las muertes que ha habido no solamente implica el saber cuántas ha habido de COVID, porque no solamente la gente se muere de eso durante la pandemia, sino se muere de muchas otras cosas que son efectos secundarios de la pandemia y que sí están relacionadas, ¿no? Igual hubo un estudio del New York Times a mediados que comparaba las muertes totales del año pasado con las muertes totales de este año en Italia y en España, y era muchísimo más y no hacían match con los datos de la pandemia, porque la gente se muere de otras cosas. Te puede dar una gripa si eres un anciano, una persona de tercera edad, que se complica muchísimo y te puedes morir y no vas al hospital porque hay una pandemia. Entonces no te mueres de COVID, pero te mueres de la gripa que te dio. No, y esos sí son efectos de la pandemia. No sé, y aparte, o sea, cabe recalcar que especialmente en México seguro hay muchísimas pruebas a gente que se está muriendo y que no le hacen la prueba del COVID, o que le ponen en los hospitales que se muere de algo más que no fue COVID, pero sí fue COVID, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. No sé qué tanto tenga que ver Hugo López-Gatell con eso. Yo diría que luego creemos que él es el secretario de salud, y no es el secretario de salud, ¿no? Es el subsecretario de comunicación y prevención.
No sé, realmente yo creo que su rol oficial, o sea, oficialmente tal vez no, pero en términos prácticos, en el día a día se ha de limitar a un comunicador. O sea, es la persona que da entrevistas, es la persona que informa todos los días, como 3 veces al día, pero no sé qué tanto toma decisiones. Y creo que ha sido igual una estrategia de poner a una persona confiable, con la que podamos conectar, que es bueno para explicar las cosas y que igual sea medio el chivo expiatorio si las cosas fallan, ¿no? Más que él ser el responsable por la toma de políticas, por la toma de decisiones y establecer políticas públicas, ¿no? Creo que eso más bien debería de caer sobre el secretario de Salud y su equipo de trabajo. Oye, pero, o sea, es un personaje que ya dijimos su currículum, tiene un doctorado en epidemiología que hizo en Estados Unidos y además lo invitó la OMS a formar parte del comité de expertos. Yo creo que sí deberías de dejar que una persona así te dé las recomendaciones de política pública sobre temas de salud. Y si ya hiciste a un lado al secretario de Salud, pues entonces dale la relevancia que merece un personaje como Hugo López-Gatell, ¿me explico? Entonces, yo creo que por ahí no se ha valorado bien su papel o más bien su currículum. Y no se le ha dado el peso que merecería, ¿no? Y de igual manera, si le van a echar la culpa, si algo falla, si algo sale mal a él, pues entonces déjenle tomar las decisiones que él crea conveniente. Que yo no creo que lo estén dejando y por eso te digo que como el gobierno de la 4T los está como que se adapten a lo que dice Andrés Manuel, porque lamentablemente Andrés Manuel dice una cosa en la mañanera y pues él ya no lo puede contradecir en la tarde cuando le toca dar la exposición de sobre los datos y de qué hacer y demás. Entonces, por eso me parece un personaje muy limitado y dentro de todo sí tiene un poco de culpabilidad con él mismo y con su ideología moral de decir no estoy dando lo que realmente sé que tendría que hacer. Claro. Oye, pero yo empujaría un poquito tu argumento, igual diciendo que él pudo haber renunciado al inicio de la pandemia, lo pudo haber hecho si es que se sintiera que está siendo silenciado o que no se le está permitiendo realmente hacer un efecto positivo y no lo ha hecho. Y de hecho ha defendido a miembros de la Cuarta Transformación. Se me vino a la mente cuando defendió a la secretaria de la Función Pública después de que se le acusó. Al parecer no tiene mucho sustento, pero hubo un reportaje que la denunciaba por tener muchas casas muy grandes, ¿no? Y él la defendió y ha sido así constante con diferentes miembros, ¿no? Entonces sí se ha politizado y se ha politizado en favor de la 4T cuando se pudo haber renunciado y haber sido un exponente en contra de ella. Me parece que él no se siente menospreciado ahí y sí, yo sí lo veo más como una parte del equipo y creo que si hay fallas no son tanto, son del sistema, no de la persona. Yo no tengo ningún problema con él, con Hugo. Oye, pero igual siguiendo en este tema, pero vamos a llevarlo a otra tangente, a algo distinto, pero igual adelante puedes seguir comentando sobre eso y creo que los dos se relacionan mucho. Hace unas semanas publicaste un tweet, Camila, donde incitabas a un debate, ¿no? Una discusión. Además, hago aquí un paréntesis, para los que no siguen a Camila en Twitter, háganlo por favor, tiene muy buen contenido. Y proponías una discusión que creo que la pregunta era algo así como ¿de quién es responsabilidad los altos números de contagio en México? ¿De quién tiene mayor responsabilidad? Claro, ¿no? Si es la sociedad o si es el gobierno. Camila, ¿es la sociedad o el gobierno? Pues bueno, primero los datos. Me gustó porque de las encuestas que he hecho en Twitter como que ha sido la más contestada o la más con mayor participación. Y ahí mencionaban que el 51% decía que la sociedad y el 49% decía que el gobierno. O sea, la gente estaba diciendo que la misma sociedad teníamos la culpa de estos altos números de contagio, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con una ponderación diferente, porque tengo claro que las dos partes tienen culpa, pero yo creo que sería un 70 gobierno, 30 sociedad, y a lo mejor parecen números muy altos, pero pues tengo mis argumentos del por qué. Quiero escuchar primero cuáles serían tus ponderaciones, cuál crees que sería la culpa del gobierno y cuál sería la culpa de la sociedad. Mira, yo creo que yo creo que es sociedad, ¿no? O sea, en esta dicotomía sociedad-gobierno creo que es sociedad. Creo que tiene más, evidentemente son los dos, ¿no? Creo que hay más culpa en la sociedad. Creo que hay mucha gente irresponsable que ha salido, incluyéndome, de más al súper cuando he podido. O sea, tengo las formas de pedir, por ejemplo, a través de una plataforma, mi súper. Podría evitar que la gente de servicio doméstico luego venga a mi casa y no, si ha seguido viniendo.
etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo por lo menos, y creo que mucha gente en mi contexto ha preferido mantener su comodidad a cuidarse al 100% de la pandemia, ¿no? Pero igual creo que México vive una realidad distinta a la que otros países viven, ¿no? Y creo que el que no haya un manto social tan amplio, el que no haya un seguro de desempleo de calidad, el que haya muchísima economía informal, eso no sé si es culpa del gobierno, porque el gobierno implica administración. No creo que sea culpa de esta administración, sino culpa de un sistema, culpa del Estado, ¿no? Culpa de que no ha habido, o sea, no es algo que sea culpa de AMLO o que sea culpa de Hugo López Gatell, sino de que todo el sistema que hemos construido no ha permitido que la gente se pueda quedar en casa, ¿no? Y en ese sentido sí le echaría culpa más que al gobierno, al Estado, diría yo, o sea, al sistema que se ha creado, ¿no? Y esa es mi ponderación. ¿Tú, Camila? Ok. Bueno, como yo argumentaba, ahorita en este momento el gobierno yo creo que tuvo mayor culpabilidad, y te voy a decir por qué. Veníamos con 2 meses de anticipación la pandemia. Sabíamos que iba a llegar tarde o temprano y como que nunca se tomó con seriedad por parte de el líder más carismático que tiene México hoy en día, que es Andrés Manuel. O sea, tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que si él dice algo, realmente mucha gente le cree, mucha gente lo sigue, mucha gente le va a hacer caso. Me explicó y él empezó a dar su discurso que las estampitas lo iban a proteger, que saliéramos a restaurantes, que no dejáramos de consumir, que nos abrazáramos. Empezó a dar como todo este contexto que, claro, la gente que votó por él, la gente que confió en él, pues claramente sabe que si él lo dice, ellos lo pueden hacer. Entonces, ellos tienen, o la política mexicana ahorita tiene una pieza clave, que es Andrés Manuel, y yo creo que tuvieron que haber hablado con él, los que sabían, los que tenían el contexto, y decirle, ¿sabes qué? La gente te sigue a ti, por favor, ayúdanos a decirles, quédate tantito en casa, no salgas, etc. Entonces, era una contradicción constante a nivel nacional, con nivel estatal, y que no podía darle la confianza suficiente a esta sociedad, que el 56% está en informalidad, que no puede quedarse en casa, y por lo mismo el gobierno tenía que proveer un cierto tipo de medidas para que estas personas se pudieran quedar. Si hubiéramos estado todos en nuestro contexto, Julián, que tenemos la opción de pedir a domicilio, que quedarnos en casa, que seguir pagando sueldos de gente que trabaja con nosotros, pero pues que no venga, etcétera, ahí sí hubiera dicho, ok, es nuestra culpa totalmente. Pero no estamos en ese México, estamos en un México que tendría que estar guiado ahorita por el gobierno, y todas las políticas públicas para que sean exitosas tienen que tomar en cuenta eso, tienen que tomar en cuenta el tipo de reacción en la sociedad. Entonces, es por eso que yo digo que el gobierno no implementó y no movió su ficha clave correctamente. Claro, sí igual empujaría un poco diciendo que sí, igual en el México más desigual, en el México informal, en el México más pobre, igual ha habido poco cuidado desde el individuo, ¿no? Sí podría decir eso. O sea, creo que mucha gente sigue viendo amigos, sigue viendo a su pareja, y cosas que a lo mejor no se podría hacer absolutamente todo lo que nosotros podríamos hacer, pero se podrían manejar de forma más cuidadosa, y no se ha hecho en todos los niveles de la sociedad. Eso sí me atrevería igual a empujar un poco tu argumento. Y diría que estoy de acuerdo con lo de las estampitas y abrácense y así, y sí, lo concedo. Pero es algo que casi ya no ha hecho el presidente, que lo hizo al inicio. Y que sí, por ejemplo, ha salido en gira y sus discursos que da los fines de semana ya no tienen gente. Todas sus conferencias, aunque sean fuera de la capital, tienen a reporteros que están a 3 sillas de distancia cada uno del otro. Y sí ha dejado, el presidente realmente igual se ha sentido que ha soltado la batuta de la pandemia, ya no habla de la pandemia, ha decidido dejárselo a Hugo López Gatell y dejárselo de forma igual, no relajado en segundo plano, sino de forma medio estelar. O sea, sí da una conferencia diaria en televisión nacional, aparte de todas sus entrevistas que da, ¿no? Y así, entonces empujaría igual ahí un poco. Estoy de acuerdo que al inicio se manejó de forma mal, igual podría decir no se canceló el Vive Latino, que fue esta serie de conciertos, este festival de música, que hubo al inicio de la pandemia ya con casos confirmados en México y se realizó de todas formas en la Ciudad de México. Pero creo que muchos de esos errores fueron al inicio, ¿no? Me atrevería a decir eso. Creo igual que se ha acertado en muchas cosas, que se acertó antes de lo que se acertó en otros lados.
antes que en Estados Unidos, por ejemplo. Diría, en Puebla el gobernador recomendó el uso de cubrebocas antes de lo que se hizo en Estados Unidos. A pesar de que en Puebla ahorita los casos son altísimos, pero podría decir que en eso fue un acierto. No se ha acertado en lo de las pruebas. No sé qué tanto México también tenga la capacidad de hacer tantas pruebas y de comprar tantas pruebas con el presupuesto que tenemos y con la escasez de materiales e insumos para pruebas a nivel mundial se puedan hacer. Me parece que igual hace falta más información. No creo que nos estén escondiendo la información, como lo dije antes. Creo que falta información. Creo que no hay políticas suficientes para recaudar la información necesaria para atender la pandemia. Igual creo que esto no se va a ir pronto, que no ha sido suficiente y que las condiciones de México, o sea, tenemos una sociedad que no se puede quedar en casa. O sea, no podemos quedarnos en casa, muchísimo es informal, o sea, si no se colapsa por completo la economía. Entonces, creo que, o sea, hemos fallado desde hace décadas y no hay las condiciones ahorita para hacerlo. Y esto se va a ir hasta que se tenga que ir. Y lo único que puede hacer el gobierno es esperar que no se colapse el sistema de salud. Exactamente, eso es súper importante, que el sistema de salud ya venía fragmentándose un poco y como dices tú, a lo mejor de décadas, ¿no? Pero a mí no me gusta enfocarme en el pasado porque ahorita le tocó ya tener la suerte y el honor a Andrés Manuel de ser el presidente. Entonces, que tome lo que tiene hoy y que haga lo mejor que pueda con lo que tenemos hoy. Entonces, si hoy ya le venían avisando que iba a venir una pandemia, que no tenemos infraestructura suficiente, pues te mueves, ¿no? Ahora, la escasez y toda la austeridad, a veces la austeridad es más cara que el gasto, ¿no? Y suena un poquito contradictorio, pero y resultados de vacunas, de tratamientos, y vi apenas un análisis en El Economista que decía que si queremos que lleguen las vacunas, tendría que el gobierno aumentar su gasto en 3.7. O sea, lo que está gastando 3.7 veces más para que podamos pagar garantizar las vacunas en el sector salud. Entonces, si sigue con la línea de austeridad y guardar el gasto y no querer endeudarse y no gastar, al rato vamos a tener la solución en bandejita y no la vamos a querer tomar. Entonces, yo creo que se vienen cosas interesantes y si ya no reaccionó en el principio, esperemos que reaccione a partir de ahora y que reaccione bien y que implemente lo mejor que tenga, ¿no? Y estoy de acuerdo. Creo que sí haces algo. O sea, cuando empujo tus argumentos un poco, no es que estén en desacuerdo, es que creo que hay puntos débiles, ¿no? Y creo que de todas formas tienen valor. Entonces, por ejemplo, sí diría que la austeridad, aunque estoy de acuerdo que puede salir más cara, creo que esta es una pandemia que va para largo. Creo que las vacunas que lleguen, que las primeras que salgan, van a estar limitadas al país donde salgan. Si sale una vacuna en Estados Unidos, probablemente Estados Unidos va a utilizar esa vacuna para vacunar a todos sus ciudadanos primero y después venderla en el resto del mundo. Y de hecho hay leyes que protegen ese tipo de cosas en cada país, en los países principales. Los países están desarrollando vacunas, en Rusia, en India, en China, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces creo que esta pandemia en México va para muy largo y hay que ahorrar dinero. O sea, hay que asegurarnos de que el dinero vaya a durar, no sé cuánto vaya a durar esto, un año y medio, 2, 3, no sé. Pero, o sea, no, ya, entonces no tanto. el empezar a gastar ahorita todo el dinero, entonces te quedas sin dinero después, ¿no? Sí, empujaría ahí un poco. Creo que requerimos más información para saber qué hacer realmente. Y México, creo que esta administración información suficiente para tomar políticas públicas adecuadas, ¿no? Sí podría igual conceder eso y entonces creo que se hace, eso luego hace que se hagan las cosas mal, que se tomen decisiones y las decisiones no estén fundamentadas, hayan podido ser mejores y pues eso. Igual no sé qué tanto sea culpa de los gobernadores, o sea, hay querer echarle la culpa a todo al gobierno federal y pues no sé, hay estados que lo han hecho muy bien y hay estados que lo han hecho muy mal. Igual no atrevería a decir eso. Y sí, no sé si quieres cerrar con algún otro punto, Camila. Pues yo creo que vienen muchos puntos interesantes, como dices, este va a ser el tema del año y a lo mejor esperemos que solamente que se siga expandiendo este tema. Yo sí creo que el presidente ha mantenido buenas relaciones con todos los países hasta el momento, entonces sí es
relación con México, pues nos llegue a vender vacunas. Y sobre todo espero que el presidente no se vea ahí un poquito limitado con el presupuesto para poder proveer los recursos suficientes para el sistema de salud, y además que no se colapse el sistema, porque hay gente que, como dices tú, se está muriendo o está terminando de padecer una enfermedad que no es el coronavirus, pero no se puede atender. Entonces, todavía y pues vamos a ver cómo se desarrolla a finales de año. Estoy de acuerdo. Ya no hay personal médico. En varios estados está sucediendo eso, en Guanajuato, en Puebla, etcétera, ¿no? Entonces es preocupante. Ningún estado está más allá del... Sí, no podamos ver a la universidad igual, eso me aliviaría muchísimo, y que empecemos a vivir una semblanza de vida normal, algo que se asemeje a eso. Y así, si quieres, muy brevemente, Camila, muy brevemente, nada más dime, ¿qué opinaste de la visita de Andrés Manuel a Trump? Pues mira, yo la verdad, aunque critico mucho el gobierno de la 4T, nunca le deseo el mal. ¿Por qué? Porque vamos a quedar mal ante el mundo, ¿no? Entonces, en esta visita yo dije, estaba esperando muy poco, pero realmente superó mis expectativas. Yo creo que dio buen mensaje. De ambas partes dieron buen mensaje, no se salieron de su objetivo tampoco, pero algunos excesos, ¿no? Como que no era para tanto decirle al presidente Trump que éramos súper amigos y que siempre ha sido súper respetuoso, y esas cosas me parecieron exageradas, pero se mantuvo en la línea de su discurso, mantuvo una relación políticamente adecuada. Entonces yo sí le aplaudo la visita, exagerado un poco sus comentarios, pero de ahí en fuera yo creo que estuvo muy buena, estuvo interesante. Justo por eso te lo pregunto, porque es de lo mejor que ha hecho el presidente, ¿no? Es de lo mejor que ha hecho, y me da gusto que hasta la oposición, a veces irracional, se lo logra reconocer, y me parece que estuvo genial. Me pareció que al haber llevado a unos empresarios los más grandes de México, fue una decisión acertada. Y sí, espero seguir teniendo una buena relación con Estados Unidos, aún cuando creo que Trump ya no será presidente el próximo enero. Pero quién sabe, hablaremos más de eso también en próximas semanas. Y perfecto. Pues bueno, eso fue el programa del día de hoy. Muchas gracias, Camila, por haber estado con nosotros. Recuerden seguir a Camila en Twitter. Camila, recuérdanos tu arroba. Claro que sí, mi arroba es Camila ROJ98. Ahí pues, cotorreamos un poco. Pues eso, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en la siguiente edición de Cuestionario. No se lo pierdan, cada semana por TV Lab.